Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre reproducción, así como hablamos de la reproducción en animales, reproducción en plantas, la reproducción de los seres vivos en general. Hoy vamos a hablar sobre la reproducción celular, cómo las células se reproducen. Dice que las células se reproducen duplicando su contenido y luego dividiéndose en dos. Ya ustedes saben que es una célula, qué es lo que contiene una célula, cuáles son los organelos citoplasmáticos, cuáles son las tres partes fundamentales de la célula, la diferencia entre una célula animal, una célula vegetal, y ahora queremos ver cómo ellas se reproducen. El ciclo de división es el medio fundamental a través del cual todos los seres vivos se propagan, en especies unicelulares como la bacteria y la levadura, y cada división de la célula produce un nuevo organismo. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, tenemos una colonia de bacterias, ellas, como son organismos unicelulares que solamente tienen una sola célula, entonces ellas se van a duplicar, van a pasar por un proceso de duplicación y entonces se convierte en un organismo nuevo. Igual pasa con los otros organismos un poco más complejos, como las levaduras, caso de los microorganismos como los protozoarios, ellos pasan por este proceso. También pasa por el proceso que se llama fisión binaria, en donde el organismo se duplica, se divide en dos organismos idénticos. Dice que la división celular también es necesaria en el cuerpo adulto para reemplazar las células perdidas por desgaste, deterioro o por muerte celular. ¿Qué quiere decir eso? No es que solamente eso se da dentro de los organismos menos complejos, como la bacteria y levadura, también no se da en el cuerpo humano. Acuérdense que las células, nosotros estamos constituidos por miles de millones de células. Nuestro cuerpo tiene miles y millones de células, pero las células también mueren. Entonces, claro que hay que reemplazar esas células que tiene tu cuerpo con células nuevas, como que nacen más células nuevas. Entonces, estas células nuevas reemplazan ya las células que mueren. Un ejemplo de esto es cuando usted ve que la piel usted la está mudando, está reemplazando la parte de la piel y usted ve en la mano que se le levanta la misma epidermis. Entonces ahí está ocurriendo un proceso de división celular. Ya esas células que ya están desgastadas, se reemplazan por células nuevas. Y todas las partes del cuerpo, todas las células del cuerpo, ellas tienen un periodo de vida y ellas tienen que morir. Entonces, por eso sucede esto, lo que es la reproducción celular, para que sí las células nuevas vengan a hacer la función que tiene que hacer dentro de nuestro cuerpo. Y entonces, ellas pasan por un periodo de división celular. Dentro de ese periodo de división celular hay varias fases y ustedes van a ver más adelante cómo se dan cada una de estas fases. Cómo la célula de una puede dividirse en dos, esa de dos se divide en cuatro más y así sucesivamente, donde ellas se vayan duplicando. Acuérdense que todas las células de nuestro cuerpo, excepto las células sexuales, masculinas y femeninas, se le llaman células somáticas. Son células que están en todo tu cuerpo. Y esas células tienen que pasar por el mismo proceso que se llama este proceso que es de duplicación y división celular. Todas las células somáticas pasan por ese proceso. Y como nuestro cuerpo está constituido por células, así que nuestro cuerpo cada vez se va a ir reemplazando por células nuevas cuando las células viejas se van desgastando y llegan a morir. Entonces, el proceso de división celular, hay dos procesos que ocurren dentro de ellas. Vamos a ver el proceso de división celular que se llama la mitosis. Hay dos procesos, la mitosis y la meiosis. Son dos procesos que entran como división celular. Dentro de la mitosis, entonces, decimos que es una división nuclear asociada a la división de las células somáticas. Por eso le decía que todas las células de nuestro cuerpo, excepto las células sexuales masculinas y femeninas, que son los gametos, ellas pasan ellas se le llaman células somáticas. Y todas esas células realizan el proceso de la mitosis. Entonces, una célula mitótica se divide en forma de dos células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas idéntico al de la célula parental.
O sea que cuando la célula se va a dividir por este proceso que se llama mitosis, al final de esa división, esa célula hija va a ser idéntica a la célula parental. O sea que esa célula tiene toda la misma información que tiene, los mismos cromosomas, los mismos genes, todo igualito como está allí en la célula original. Las plantas y los animales están formados por miles de millones de células, ya le he dicho eso, y que estas células individuales organizadas en tejidos y órganos que cumplen funciones específicas. Por eso le decía que el cuerpo está constituido por millones de células, pero cada una realiza unas funciones específicas. Si ustedes tuvieran una mayor comprensión de lo que yo explicaba cuando estábamos viendo lo que es de los organismos unicelulares y organismos multicelulares, que dentro de ellos, estos organismos multicelulares, lo más complejos, por lo menos como nosotros, los animales, los seres humanos, que entramos en el mismo grupo, todo esto la célula está constituida por, los tejidos, perdón, está constituida por varias células, por millones de células, y que varios tejidos forman órganos, y que varios órganos forman entonces lo que se llama los sistemas o los aparatos. Entonces, por eso que es importante conocer que las células constituyen al final un tejido. Por eso que si usted quiere ver un tejido, vamos a nombrar cualquier tejido, el tejido epitelial, que es el tejido de la dermis, la epidermis, queremos ver en un microscopio ese tejido, usted va a observar que él está constituido por varias células. Usted nada más agarra un pedacito de tejido, lo pone en una placa, lo observa en un microscopio y se va a dar cuenta de que van a tener bastantes células y no lo van a poder contar. Entonces eso significa de que todos nuestros tejidos están formados por células y que ellas realizan una función específica. Es importante conocer que la mitosis solamente se da dentro de las células somáticas, pero no así dentro de las células sexuales o células germinales masculinas y femeninas. Entonces, ¿cuáles son las fases de la mitosis? Es sencilla. Ella tiene, por lo general se habla de 4 fases, pero hay a veces algunos autores ponen una fase intermedia que se llama interfase. No la puse aquí, pero por lo general siempre los mismos documentos traen la misma fase, que están así sucesivamente bien ordenada. Y estas son la profase, la metafase, la anafase, la telofase y por último, que no es una fase, sino como es la final de la telofase, la citocinesis, que empieza desde la anafase y termina con telofase, que es un proceso que hay allí. Eso se llama citocinesis. Pero la fase en sí de la mitosis son la profase, metafase, anafase y telofase. Bien, ¿qué pasa en la profase? Entonces, cuando la célula empieza la división celular, cuando ya se va a dividir la célula en otra célula, entonces empieza lo que se llama la fase de la mitosis. Empieza a formarse un uso mitótico alrededor de la célula y los cromosomas comienzan a condensarse. El nucleolo que tiene esa célula empieza a desaparecer. Ya no va a haber un nucleolo en esta profase. Van a haber un uso mitótico que se va a estar formando como si hubiese sido una bola de fútbol americano y en cada esquina, no en cada esquina, sino en cada borde van a encontrar un uso mitótico y ahí va a empezar ya lo que se llama la profase temprana, ¿no? Después que la célula empieza, el uso mitótico empieza a formarse, los cromosomas empiezan a condensarse, los cromosomas empiezan a alinearse como si fueran un ecuador, como usted ve, como ve la Tierra, ¿no? Cuando usted le hablaban de meridianos y paralelos, bueno, estos que están aquí parecen meridianos y lo del centro parece el ecuador, que es el paralelo cero. Entonces,
Aquí entonces los cromosomas empiezan a alinearse por toda la placa metafásica y se van alineando. Entonces, cuando está ocurriendo eso, porque ella ya pasó de la profase a la metafase. Después que pasa la metafase, vienen los mismos cromosomas, se van a separar y van a ir cada uno por los polos, casi a los polos. Se van a condensar esos cromosomas y van migrando hacia los polos de la célula. Si ustedes ven, ya la célula se le va formando en el centro como un pequeño hundimiento. Es allí donde va la célula a separarse, se va a duplicar. Dice que los microtúbulos empujan los polos. Por eso le está diciendo que los cromosomas van emigrando hacia los polos. Y si ustedes ven, los cromosomas son idénticos, ¿ya? No son diferentes. Acuérdense que los cromosomas dentro de la mitosis no van a cambiar. La nueva célula va a tener la misma cantidad de cromosomas, los mismos pares de cromosomas, y dentro de ella no va a ser diferente. Entonces, los cromosomas empiezan a emigrar a los polos, y entonces esta fase se le llama anafase de la mitosis. Cuando los cromosomas empiezan a emigrar hacia los polos, se va a ver más evidente cuando la célula ya empieza a separarse, a formarse otra célula nueva. Esta fase se llama la telofase. Y ustedes ven que los cromosomas se van condensando en cada célula. En cada célula los cromosomas se van condensando. Y estos cromosomas tienen que ser idénticos a los otros de la otra célula hija que van haciendo. Entonces ya el uso mitótico que aparecía al principio ya desapareció. Acuérdense que el uso mitótico es el que está aquí en la profase. Ya en la telofase el uso mitótico ya no existe, ya desaparece. Entonces va reapareciendo una membrana nuclear, que es lo que bordea el núcleo, y va reapareciendo el nucleolo dentro de ella, en cada una de ellas, porque acuérdense que cuando empezó la profase, el nucleolo desaparece, ¿ya? Igual la membrana nuclear va desapareciendo. Entonces se van alineando los cromosomas como en el ecuador, y eso pareciera que los cromosomas empiezan a alinearse como si fueran el ecuador dentro de la placa metafásica. Entonces, cuando ya tenemos estas dos células, ellas se van a separar. Al final, ellas se van a separar y cada uno va a contener la información genética idéntica a la que originalmente tenía la célula cuando empezó a duplicarse. Entonces, ¿qué vemos ahí? De que la célula se va reemplazando por otra. Entonces, cuando esta duplicación ocurre, esta reproducción celular, entonces la célula, la antigua célula ya desapareció, ya se duplicó en otra. Entonces, este proceso de reproducción celular es reemplazar esas células viejas que están desgastadas en otras células nuevas. Lo único que cambia aquí es que en vez de tener una, ya vas a tener dos células. Pero la información genética no va a variar, la información genética va a seguir siendo la misma. La célula parental a la célula hija. Entonces, cuando pasa esa división celular dentro de la fase que se llama telofase, entonces ya de una vez empieza a formarse la célula nueva con toda la información de cada una de ellas, y tiene que ser la misma información, porque acuérdense que dentro de la mitosis no hay variación de la célula hija con la célula parental, y tienen que ser células idénticas. Entonces, como ustedes ven allí, dentro de la célula animal, por eso les digo que las plantas y animales, entre las plantas y animales, cuando ocurre este proceso, ustedes se van dando cuenta de que la célula ya se separó y está formando otra célula. Entonces, cada una vuelve, cada una de ellas
vuelve a entrar en un proceso a reproducción. Por eso que vas a tener millones y millones de células reemplazando a las más viejas, porque cada uno va a seguir reemplazando a la otra y así sucesivamente. Entonces estos procesos se dan ¿para qué? Para que las células nuevas hagan los procesos o las funciones vitales que necesita hacer la célula. ¿Y cuáles son esas funciones vitales? Ya yo te lo había dicho anteriormente. ¿Cuáles son? Lo que es el metabolismo celular, la respiración celular y también lo que se llama la división o la reproducción celular. Son esos procesos que hace la célula. Entonces, dentro de la célula animal, la célula se separa a través de un anillo de actina y hay un surco de división. Te van a ver aquí, están viendo una imagen. Y en la célula vegetal, entonces, va a haber una placa celular que va a dividir esas dos células y entonces van a obtener las dos una pared celular. Cada una de ellas con su pared celular. Entonces, este proceso de la fase de la mitosis ocurre dentro de la célula animal vegetal. Dentro de la célula animal, por lo que el proceso se llama fase de la mitosis en los seres humanos, la mitosis se da en lo que es la célula somática del cuerpo humano. Hay experiencias de laboratorio que uno puede observar ese proceso de división celular en vivo. Se puede observar. Yo me acuerdo cuando daba clase en biología en la universidad, nosotros nos hacíamos esos pequeños experimentos con las células, con los tejidos de cebolla, porque las células de tejido de cebolla son más grandes y uno podía evidenciar dentro de ella la reproducción celular, cómo ella se regenera, cómo ella se duplica. Entonces, ese proceso, yo me acuerdo que se puede observar dentro del microscopio. Claro que no vas a observar todas sus partes dentro de ella, lo que es los cromosomas, el uso mitótico, no vas a observar nada de eso, sino que estás observando cómo la célula se separa una del otro. Entonces, para formar la célula nueva. Entonces, la otra fase que ocurre en la reproducción celular es la meiosis. La meiosis solamente se da en las células germinales. ¿Qué son las células germinales? Son las células sexuales. Las células sexuales masculinas, femeninas, las células masculina y femenina. Es allí donde ocurre el proceso de la meiosis, solamente en esa. Entonces, allí el proceso también es igual, se van a duplicar las células, se van a formar células nuevas y también se va a reducir el material genético dentro de la reproducción sexual. Es un proceso que tiene dos partes, que es la meiosis 1 y la meiosis 2. ¿Por qué? Porque ella ocurre, ella es diferente que las otras células somáticas que solamente dan la mitosis. Y entonces aquí sí ocurren dos procesos, la meiosis 1 y la meiosis 2, que cada una de ellas tiene sus diferentes fases, ¿no? Entonces dice que la meiosis es un tipo especial de división celular que ocurre en células germinales 2N. Cuando hablamos 2N estamos hablando de células diploides, de las gónadas, y genera células con la mitad de dotación cromosómica, o sea, haploide N. Esta reducción del material genético tiene especial importancia en la reproducción sexual, en la cual la unión de los gametos generados por meiosis permite mantener permite mantener la dotación cromosómica de una generación a otra y al mismo tiempo generar variabilidad. Entonces, por eso que es importante conocer qué fases se dan dentro de la reproducción celular y en dónde se da eso. Les decía que dentro de la meiosis y mitosis también hay una fase que se llama interfase, ¿no? Que es la que ustedes ven aquí en la pantalla, que es una interfase.
Casi que es igual a la mitosis. Es mitosis, pero lo único aquí es que el proceso, hay un seguimiento de un proceso, y que este proceso se da solamente en estas células. Cuando la interfaz empieza con la interfaz no solamente la aparición de unos pequeños usos mitóticos, pero que no tienen los microtúbulos, solamente están ellos allí presentes con los cromosomas. Entonces, en la profase 1, la interfase, en la profase 1 empiezan los cromosomas a removerse y va apareciendo el uso mitótico que ustedes ven ahí en color amarillo. Entonces, cuando ya va apareciendo los cromosomas, están revueltos, en la profase 1 va lo que es la metafase 1, que los cromosomas se van alineando a través del ecuador y se va formando lo que se llama los polos. Ustedes ven allí los polos, cada uno, los cromosomas se van alineando en el ecuador y entonces se van evidenciando los polos que están en cada uno de ellos. Entonces, cuando llega a la fase 1, los cromosomas se van emigrando hacia los polos. Por lo menos en la metafase 1, los cromosomas siguen el ecuador. Yo les digo ecuador porque están alineados como en el ecuador. Entonces pasan al siguiente, que es en la fase 1, y van los cromosomas migrando hacia al ecuador. La célula sigue siendo diploide, todavía está aquí. En la fase 1, la célula sigue siendo diploide. O sea, ¿qué significa? De que los cromosomas todavía siguen apareciendo los dos cromosomas. Pero cuando llega a la telofase, que es la separación ya de dos células diferentes, las células no van a ser iguales. Por eso es que la célula va a ser haploide. Ella va a obtener dos células con mitad de los cromosomas originales, ¿ya? No va a ser igual. Acuérdense que dentro de la mitosis, la célula hija o la célula que aparece como nueva, ella va a tener la misma información que la célula parental, la célula progenitora. Pero acá, las células dentro de la telofase, las células que aparecen nuevas no va a tener la misma información, va a ser diferente, ¿ya? Entonces, ellas van a ser diferentes. Entonces, al final, se obtienen dos células también, dos células hijas. Es que igual que la mitosis, la diferencia que aquí dentro de la meiosis, en la telofase 1, entonces las células, la información genética es diferente. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta información, porque uno lo puede enredar, porque eso es un seguimiento. Entonces después pasa a la profase 1, profase 2, ya empieza la otra fase de la meiosis. Hasta llegar ¿dónde? Donde está la telofase 2, en donde se van a formar al fin de la meiosis 4 células haploides, ¿ya? Haploide N. Y sin embargo, en la mitosis solamente se van a formar ¿qué? 2 células. Como ustedes ven aquí, en la fase de la meiosis, en la fase de la meiosis 1, en la profase 1, la célula inicial tiene 2N, ¿ya? 2N diploide. O sea que los cromosomas homólogos forman pares, ¿ya? Hay dos cromosomas homólogos y ellos van a formar pares. Ustedes están viendo aquí en la imagen que van a ver dos cromosomas homólogos. Lo que en general son, ¿qué? 4 cromosomas. Y que esos cromosomas forman pares e intercambian fragmentos entre cruzamientos. O sea que ellos empiezan a removerse y a intercambiarse dentro de la profase 1. Entonces, cuando llega a la metafase 1, estos cromosomas que ya se encuentran en el ecuador, entonces ellos van a tener un alineamiento allí, pero ya ellos están entrecruzados, esos pares de como cromosomas homólogos. Entonces se van a alinear en la placa metafásica.
Yo digo el ecuador porque esto pareciera como si fuera el ecuador, lo que es las líneas imaginarias entre paralelos y meridianos. Entonces, por eso le decía yo que dentro de la betafase 1, este proceso lleva a que los cromosomas se vayan alineando. Pero todavía aquí, los cromosomas siguen siendo cromosomas 2N, o sea, diploide. Entonces, cuando en la fase 1 los cromosomas homólogos se separan al extremo opuesto de la célula, entonces ellos van a ¿qué? A irse a los polos, ¿ya? Se van a organizar cada uno en los polos. Entonces las cromátides hermanas se mantienen juntas. Las cromátides, acuérdense que el cromosoma tiene como unos brazos. Entonces cada uno de esos brazos es una cromátide. Entonces ellos van emigrando ¿a dónde? Hacia los polos. Y ya usted sabe que igual que en la mitosis, cuando en la mitosis, en la anafase, en la aquí también igualito, en la fase 1 ya usted ve el pequeño hundimiento, que ya la célula se va formando la célula nueva. Entonces, cuando las células empiezan ya a separarse una de la otra, llega lo que se llama la telofase 1. Entonces, ahí sí ya la información, ahí sí ya usted va a ver solamente que como tenía 4 cromosomas, ¿verdad? Cuatro cromosomas que serán diploides, ya nada más se van a ver dos cromosomas, uno para cada esquina. Entonces ahí se va a formar, ahí usted no va a tener ya 2 diploides, va a tener 2 cromosomas nada más. Pues acuérdense que estábamos hablando decíamos 4 cromosomas porque eran 2 pares homólogos cuando empezó la división celular dentro de la meiosis. Entonces, ¿qué pasa? Entonces solamente van al final a tener 2 células con 2 cromosomas distintos. Ya no van a ser homólogos. Porque van a ser, cada cromosoma tiene 2 diferentes, así como usted dice. Así como estaba diciendo yo a ustedes, que cada cromosoma va a ser diferente. Entonces, cuando llegan a telofase 1, como ya se dividió 2 cromosomas, esas células siguen dividiéndose, ¿ya? Entonces viene lo que se llama la profase 2. Cada célula, como son 2 que obtuvimos al final de la telofase 1, cada célula va a seguir el mismo rumbo, va a seguir el mismo procedimiento, cada uno. Los cromosomas se condensan igual, va reapareciendo el uso bitótico, los cromosomas entonces se van a alinear dentro de la placa metafásica, o yo le digo alineamiento dentro del ecuador, y ellas van a quedar alineadas. Entonces cuando llega a la anafase 2, estos cromosomas van a ir emigrando hacia los polos opuestos, cada uno, y eso van a ocurrir simultáneamente entre las 2 células, los 2 procesos. Esos procesos ocurren simultáneamente en las células hijas que ya están allí. Entonces, cada cromátide se va hacia los polos opuestos, ¿no? Y se separa. Entonces, cuando llega a la telofase 2, ya se forman los gametos, ya la formación de los gametos haploides. Entonces, cada cromosoma tiene solo una cromátide. Ustedes ven, ya solamente hay un cromosoma. Se están dando cuenta que cada cromosoma va a tener solamente una cromátide. O sea que aquí un cromosoma, aquí en esta célula van a tener 4 células hijas. O sea que van a tener 4 cromosomas, uno en cada célula. Entonces, pero va a ser haploide, no va a ser diploide porque no son cromosomas homólogos. Entonces, hasta allí llega lo que es la fase de la meiosis 2. Se forman 4 células hijas. Sin embargo, en la mitosis solamente se forman 2 células. Pero le decía que dentro de la mitosis el proceso se da dentro de las células somáticas. Eso no hay que olvidarlo. Y que las células dentro de la fase de la meiosis hay 2 meiosis, que es la meiosis 1 y 2, y eso se da solamente en las células germinales.
¿ya? O las células sexuales. Por eso que ustedes ven, cuando ustedes están viendo lo que es cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ocurre un proceso de división. Hay una serie de división, se va formando una gran mórula, esta se va dividiendo y sigue. Asimismo es acá, el proceso es idéntico. Hay una formación. Acuérdense que la información genética de cada célula, la masculina y femenina, son diferentes, ¿ya? Porque el nuevo ser va a obtener una copia única, va a obtener la información genética de qué, de la célula masculina, sexual masculina, y entonces también va a tener la información genética de la célula sexual femenina. Por eso que estos procesos de las divisiones celulares son importantes. ¿Por qué? Porque hay un cambio dentro de nuestro organismo. Los organismos tienen que cambiar, tienen que suplir esas células que ya no le están funcionando. Entonces, en el proceso de la meiosis 2, al final, entonces, van a tener, en la telofase 2, van a tener entonces las 4 células formadas por 4 células haploides. Hasta allí es el tema de la reproducción celular. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está bien claro? Bueno, en el taller número 8, ustedes me van a hacer la siguiente asignación. Ustedes van a hacer un cuadro sinóptico de las etapas de la división celular. Tiene que ser por separado, claro. Meiosis y mitosis. Que ocurre en la mitosis y que ocurre en la meiosis. Me van a investigar una enfermedad relacionada con el desorden del ciclo celular. Sí, hay enfermedades que ocurran dentro del desorden del ciclo celular. Y van a investigar los avances científicos tecnológicos en el campo de la reproducción celular y su implicación en la sociedad. Acuérdense que, para darle un adelanto, estas investigaciones, hoy en día las parejas que no pueden tener hijos porque son infértiles, ¿verdad? Son infértiles, dentro hay procesos de eso se llama fertilización in vitro. Hay procesos que utilizan las células. ¿Para qué? Para que se reproduzcan. Entonces hay procesos que las células tienen que hacer y se hacen en un laboratorio. Ya la tecnología está al alcance de nuestras manos y se puede hacer muchas cosas a las cuales mucha gente anteriormente no podía hacer. Fíjense que ahora los investigadores, los científicos han podido manejar de una forma un poco más sencilla, manejar lo que es la parte esta de las células, de los genes que regulan ciertas características. Imagínense usted si ellos han podido, y acuérdate que eso ocurre dentro de la célula. Recuerda que los genes, ¿dónde están? Los genes están dentro de los cromosomas y los cromosomas están ¿dónde están los cromosomas? Dentro de las células, del núcleo celular. Entonces, por eso que muchos investigadores seguirán haciendo un trabajo para ver ellos qué pueden, de repente, qué pueden mejorar en la sociedad, en algunas enfermedades genéticas y que pueden mejorar a un ser humano. Entonces, es importante conocer todo lo que el campo que es bien abierto y bien amplio por los avances que se han tenido sobre hablar de reproducción celular. Entonces, hasta aquí cerramos el tema del día de hoy sobre la meiosis y mitosis, lo que es reproducción celular. Solamente quería informarle que tuvieran pendiente el ejercicio. El ejercicio yo lo subí a la plataforma. Ustedes tienen que ir metiéndose en la plataforma y ahí hay un tiempo para que ustedes me puedan enviar el ejercicio y también para lo que es las actividades que voy proponiendo, las tareas. Sería bueno de que ustedes vayan adelantando eso porque después va a estar el trimestre y yo voy poniendo las notas que ustedes están dejando, de las tareas que ustedes están dejando en la plataforma.
Así, bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite, a la misma hora. Que tengan buen fin de semana.